Hola, os voy a hablar ahora aquí del proyecto Arrendajo. El proyecto Arrendajo es un plan para la reforestación general de la península ibérica a partir de las capacidades de la propia gente y sin contar con las instituciones. No es problema esto porque las instituciones no están haciendo absolutamente nada por forestar con especies autóctonas hace ya más de 30 años que han abandonado todo proyecto forestador. El significado del proyecto Arrendajo y el procedimiento es bien fácil. Se pretende que cada persona recoja 10 kilos de bellotas de algún quercus, sea encina, sea coscoja, sea roble, o bien alcornoque, o bien quejigo, y luego busque lugares, a poder ser tierras comunales, donde ponerlo. Con esto, pues realizado durante 20 años, que es el proyecto Arrendajo, es un proyecto a 20 años vista, pues encontraríamos que la península ibérica ha cambiado su configuración en el sentido climático. Este es el 6º año que se hace y los resultados pues son limitados, efectivamente son limitados, pero en una sociedad muerta, en una sociedad desmovilizada como la que tenemos, pues no podemos esperar grandes cosas. La oposición al proyecto reforestador, es decir, a la plantación de árboles, viene de dos lados. Por uno, de las instituciones, con el argumento del cambio climático provocado por el efecto invernadero, por la acumulación de gases de efecto invernadero, pues ellos lo que proponen es llenar todo de molinillos, de aerogeneradores, de paneles solares, pero no hacer forestación, dado que poner todo esto es destrucción medioambiental enorme. Por ejemplo, los aerogeneradores, los campos de aerogeneradores dañan muchísimo el arbolado e incluso los arbustos en los sitios donde se pone. Pues nos encontramos que el proyecto, para salvar el planeta e impedir el calentamiento global, lo que hace es agravar el calentamiento global al empeorar las condiciones de existencia de arbolado y de arbustos. Al mismo tiempo, como sabéis, los aerogeneradores y sobre todo las placas solares son muy tóxicas, las placas solares crean espacios realmente toxificados al destruirse los componentes con los que están fabricadas, que son extremadamente tóxicos, y además consumen muchísima agua. Eso por un lado, pero por el otro, ¿quién se opone también a la forestación? Pues todos estos que dicen que en realidad en el clima no pasa nada, que no está sucediendo nada, que todo es estupendo y que tenemos que seguir adelante en el proyecto de aniquilación del arbolado, de desarrollo de la agricultura industrial, de asentamiento de las ciudades y de reforzamiento del control capitalista sobre los campos. Ellos tampoco forestan. Es decir, que si miramos a la izquierda o al progresismo o a las instituciones, vemos que ellos ponen aerogeneradores. Y si miramos a la extrema derecha, conspiracionista, neonazi o simplemente neofascista o neofalangista, pues nos encontramos que ellos tampoco quieren forestar porque dicen que en realidad no pasa nada, ¿no? Que no sucede nada, y entonces ellos no quieren ver que realmente están sucediendo cosas muy graves. Por ejemplo, las inundaciones en el País Valenciano, que es el resultado directo de todos los cambios que se han venido haciendo en esta zona desde mediados del siglo XIX. Ya en el siglo XIX se advirtió que debido a la deforestación tan grande que se estaba haciendo en las fuentes de los ríos, en el nacimiento de los ríos que riegan el País Valenciano, el Júcar, el Turia, el Mijares, etcétera, pues por un lado estaba disminuyendo el caudal medio de estos ríos, que son los que alimentan las acequias de la huerta valenciana, pero por otro se estaban produciendo importantes riadas y avenidas, y también se advirtió de que estaba habiendo un cambio climático. Las lluvias ya no eran tan benéficas como antes, sino que eran más bien o lluvias torrenciales o sequías. Estas cuestiones inicialmente pues eran limitadas, no era muy grave la situación, pero empezó a ser grave ya a principios del siglo XX, con sequías fuertes y luego pues inundaciones, olas de calor, incluso a veces olas de frío, etcétera. El desarrollo de la agricultura industrial, por ejemplo, con la uva, con los cítricos, con las hortalizas, con sus proyectos de exportación a Europa masivamente, es lo que ha culminado un panorama que hoy
hoy es aterrador. Y todo eso básicamente lo hace el franquismo. El franquismo es el que crea la agricultura industrial de exportación, pone a la defensiva a la pequeña propiedad campesina, que es la que crea las mejores condiciones para que el bosque autóctono se mantenga y se regenere. Por lo tanto, ya a partir de los años 60 y 70, pues encontramos riadas y avenidas de los ríos que tienen importancia. Algunos, para argumentar que ellos no van a forestar y que son unos entusiastas del gran capitalismo agrario, pues dicen que eso ha sucedido siempre. Bueno, eso es muy discutible. No es lo mismo que haya una riada cada 60 años que lo haya cada 3 años. ¿A que no? A que no es lo mismo, ¿verdad? Y que esas riadas tengan una intensidad limitada, relativamente pequeña, a que la tengan muy grande. Tampoco es así. Bueno, pues ahora, a partir del triunfo de Trump en Estados Unidos y del ascenso de la extrema derecha y del conspiracionismo en toda Europa, pues nos adentramos en un escenario aún más terrorífico, puesto que ellos son, como decía antes, unos entusiastas del capitalismo, unos devotos de la agricultura de exportación, y por lo tanto con ellos las riadas, las inundaciones van a ser cada vez más numerosas y cada vez mayores. Tal como es la geografía del País Valenciano, no podemos efectivamente esperar que no haya este tipo de cosas, pero es muy distinto, como he dicho antes también, que las haya cada 40 años, cada 40 años, que la haya una de cada 4 años. Hace poco leía, por ejemplo, sobre las sequías terribles en algunos países asiáticos, y en uno de ellos, no recuerdo qué, pero sí se me quedó grabado la idea. Dice: en nuestro país, decía el autor de este lugar, antes había una sequía muy grave cada 40 años. Ahora, desde hace 20-25 años, hemos observado que lo hay cada 7 años. Una sequía cada 40 años, pues es grave, pueden ser 2 años sin llover incluso y tal. Pero digamos que el arbolado, el paisaje se recupera, pero cada 7 años no, aparentemente vuelve a llover y los árboles vuelven otra vez a estar en condiciones, pero es solo aparentemente. Los árboles sufren daños la flora autóctona, toda ella, árboles, arbustos, hierbas, sufren un estrés hídrico tan fuerte que luego no se acaban de recuperar. Así pues, marchamos hacia la constitución de un desierto en todo lo que es la cuenca del Mediterráneo, porque lo que se ha vivido en el País Valenciano se vivió hace no mucho en Grecia, con unas inundaciones estremecedoras en lo que es la cuenca del río Po en Italia. Turquía está siendo muy dañada también, lo mismo que Túnez está muy dañado, y Marruecos. En estos países tenemos lo mismo exactamente, unas anomalías climáticas que empiezan por la sequía, que es la más grave de todas. Lo grave para el País Valenciano no es lo que ya ha sucedido, sino lo que va a suceder. Las inundaciones actuales han venido precedidas de 2 años y medio de grave sequía, con problemas muy graves para la agricultura, incluso para el abastecimiento de agua en ciertas zonas. Pero ahora va a volver a suceder lo mismo. Vamos a tener la sequía, las restricciones de agua y las dificultades incluso para el riego. En algunas partes de la cuenca mediterránea pues ha estado un tiempo que solo se podía usar el 80% del agua necesaria para regar. Solamente se podía usar el 80%, faltaba el 20%, y esto puede ser limitante, aunque puede parecer una cantidad pequeña. Volveremos a eso, pero también el problema de las tormentas de aire, de las tormentas de polvo, que todo esto está provocado por la deforestación de las cuencas altas y medias de los ríos. Así pues, ¿quiénes son peores? Los extremistas de lo que se llama hoy ecofanáticos, que ven por todas partes problemas y que entonces hay que hacerlo de disminuir la carga de carbono, etcétera, etcétera, o los nuevos vándalos que dicen que no pasa nada y lo que hay que hacer es multiplicar la agricultura industrial, multiplicar la deforestación y por lo tanto modificar el ciclo de sequías, inundaciones, escasez de agua, pérdida de la materia orgánica de los suelos, etcétera. ¿Quién son peores? Pues yo creo que son los dos igual de malos,
Y el proyecto Arandajo propone contestar a unos y a otros, a los extremistas de izquierda y a los extremistas de derecha, y seguir avanzando en el proyecto forestador para crear un ambiente que sea realmente vivible. Pero eso exige también combatir la agricultura industrial. La agricultura industrial 10 años más y lo va a destruir todo. ¿Qué hay que poner ahí? Pues una economía comunal con una agricultura comunal que se base en una producción para el autoconsumo local y comarcal y no para para exportar sus productos y obtener beneficios a remotas regiones del norte de Europa o del centro de Europa con unos efectos aterradores. Por ejemplo, la desaparición del agua. El agua en toda la cuenca del Mediterráneo está desapareciendo porque se está exportando en la forma de cítricos, en la forma de uva, en la forma de hortalizas. Todos estos productos en realidad se exporta agua y este agua que desaparece de aquí de la cuenca del Mediterráneo ya no se puede volver a recuperar. A través de la reforestación también, siempre que sea masiva, podremos rebajar la temperatura del Mediterráneo. Los extremistas de derecha, neonazis, conspiracionistas y tal, falsean los datos y dicen que no ha subido. No es verdad, ha subido mucho, nunca se han dado niveles como los 32,5 grados que se han podido medir. Y se utilizan artimañas informáticas para ocultar todo esto. Pero yo les digo, cuando nos encontremos por no hacer la forestación necesaria, que va a haber riadas y avenidas cada 3 o cada 4 años, van a seguir con sus tabarras neofascistas, van a seguir con lo mismo. Bueno, pues entonces ahí nos encontraremos y ahí nos veremos y a ver quién tiene razón. Y no es necesario solamente forestar las cuencas altas y medias de los ríos que van a desembocar en el mar Mediterráneo, sino también es necesario rodear todo el mar Mediterráneo en su parte europea, en su parte asiática y en su parte africana, de una orla de bosque autóctono que tenga, según las zonas, entre 60 y 80 kilómetros de profundidad. Esto es lo único que puede salvar al Mediterráneo de convertirse en un nuevo mar muerto, en un mar muerto supercargado de sal por el fenómeno de la excesiva evaporación y también porque se va a empezar a tirar de él para las plantas desalinizadoras, que ya está claro que es lo que ya está decidido, que es lo que se va a hacer en vez de forestar, plantas desalinizadoras que tienen unos efectos medioambientales devastadoras. Desalinizadoras no, aerogeneradores no, en vez de desalinizadoras, reforestación, reforestación, reforestación. Y no podemos olvidar tampoco la forestación de las montañas que rodean al Mediterráneo, que eso es una característica de este mar, que puedes ser a 30 o 40 kilómetros del mar, ya tienes alturas de 1000, 1100 metros. Eso podría ser muy bonito, podría ser estupendo si estuvieran forestadas, pero estas montañas llevan ya siglos deforestadas y entonces contribuyen a crear este caos climático en que se ha convertido el mar Mediterráneo con los efectos que hemos padecido. Pues muy bien, amigos y amigas, todavía quedan 2 meses de bellotas, más o menos hasta finales de enero, el mes de diciembre y el mes de enero, y tenemos que ponernos a trabajar en ese asunto y hacerlo hasta donde nos sea posible. Muy bien, nada más y hasta luego.